We are now going to listen to this conclusion more in detail through our panel title, Overcoming Bottleneck to Climate Action, moderated by Cristina Monge, La Sierra, political analyst and researcher on the governance of the ecological transaction, who will be accompanied by Elena Pita, director of the Spanish Office for Climate Change of the Ministry for Ecological Transaction and Demographic Challenge, Isabel Avellán, head of ESG and Sustainable Finance at Banco Sabadell, Ignacio Rodríguez Solano, director of Institutional Relations in Renault Group, Mariano Rodríguez, Associate Director for Just Transaction and Global Alliance at EasyODES, and Fernando Moravelleda, Director of the Food Office at Llorente and Cuenca. Debajo de la foto. Bueno, pues muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos panelistas. Buenos días al auditorio, creo que estamos disfrutando de un lujo de jornada y de mañana por la calidad del debate y por la importancia del debate. Creo que es de justicia empezar felicitando, porque esta es la apuesta de largo de Alinea y por lo tanto me gustaría empezar felicitando. Felicitando a Lie, Isabela, enhorabuena. Felicitando a la European Climate Foundation, Miriam, un gusto. Felicitando a Ana Belén por el trabajo que ha hecho durante estos meses como líder de un equipo más amplio de gente que está por allí y a los que me gustaría sinceramente felicitar por todo ese trabajo de todos estos meses. Para mí ha sido un placer facilitar estas discusiones porque creo que han cumplido con los 3 requisitos que a día de hoy tiene la transición ecológica. Primero, constatar que hay problemas. Decía Enrico Letta antes, la transición tiene costes, claro. Por eso hace ya muchos años que venimos hablando de transición justa. Y necesitamos ver cuáles son esos costes, esos problemas, esos obstáculos, ponerlos negro sobre blanco, listarlos bien y trabajar con el objetivo de darle solución, o por lo menos alguna salida. Quizá lo de solución sea muy pretencioso, pero alguna salida sí. Por lo tanto, partimos del diagnóstico de los problemas para, con una vocación práctica, intentar dar salida. Segundo, lo hacemos con todas las visiones de todos los actores. En los 3 grupos de trabajo, tanto el de edificación como el de vehículo eléctrico y el de cadena agroalimentaria, hemos tenido presencia y debate activo por parte de la administración pública, por parte del sector privado, incluyendo también ahí una parte muy importante del financiero, por parte de entidades sociales y, por lo tanto, hemos ido más allá de la colaboración público-privada. Yo creo que se ha hecho realidad la colaboración público-privado-social, que creo que es bastante más innovadora y que tiene más capacidad de transformación. Y, en tercer lugar, se ha hecho partiendo de la evidencia científica. Muchísimas gracias, María José Sanz, directora del BC3, y a todo el equipo, del que yo también formo parte, porque los 3 trabajos, las 3 discusiones que hemos podido hacer han partido de la constatación del estado del arte del conocimiento, que diríamos en la academia, de cada uno de estos temas, ¿no? ¿Qué se sabe de las dificultades que hay en materia de financiación para la rehabilitación de edificios? ¿Qué se sabe del estado de la cuestión acerca de la movilidad eléctrica? ¿O qué sabemos y qué no sabemos sobre cómo convertir toda la cadena agroalimentaria en algo viable, en un parámetro de sostenibilidad, ¿no? Por lo tanto, esos 3 elementos, reconocimiento de obstáculos y vocación práctica, interlocución de todos los actores, público, privado y social, y todo esto partiendo del conocimiento científico que existe. Creo que son 3 claves que ayudan mucho a que luego el trabajo tenga el éxito que estamos comprobando. Y en esta mesa tenemos representantes de esos 3 sectores. De lo público, Elena Pita, directora de la Oficina Española de Cambio Climático, bienvenida, un gusto tenerte aquí. De la parte privada, Banco de Sabadell, Isabel, encantada de tenerte, Grupo Renault, Ignacio, un placer estar aquí. También de la parte más empresarial, pero desde una perspectiva más de cadena, Fernando Moraleda, Llorente y Cuenca, agroalimentación, y no podía faltar la pata social.
Así que Mario Rodríguez, responsable de alianzas de CODES, bienvenidos a todos. Todas estas organizaciones habéis participado de una forma u otra en los 3 grupos de trabajo y vais a seguir participando, entiendo, en los procesos que se desarrollen a partir de ahora. Me gustaría empezar por una evidencia que ha sido algo que ha recorrido el trabajo de los 3 grupos y que hoy aquí también se ha dicho, ¿no? Y es el gap que existe en materia de financiación para hacer posible la transición energética. Se habla de que en estos momentos harían falta como 4,5 billones de dólares anuales al 2030 para hacer posible esa transición y estamos en el mejor de los casos hablando de en torno a la mitad aproximadamente. Isabel, déjame que empiece por ti, por aquello de lo financiero. ¿Cómo se puede suplir este gap? ¿Cómo se puede romper esa brecha? Bueno, efectivamente, buenos días, gracias por la invitación. Espera un momento que no sé si se te oye. No sé si se me oye. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Vamos. Pues efectivamente el gap está ahí. Bueno, si coges, por ejemplo, Bloomberg lleva unos años publicando un ratio de energías limpias a inversión en combustibles fósiles y no llegamos todavía a un ratio de 1 y deberíamos estar en 4, ¿no? Entonces, obviamente, el gap existe. También es muy dispar pues en distintos sectores. Entonces, yo diría que casi común a todo es que la transición, sobre todo, tiene que ser financieramente sostenible. Es decir, no va a ocurrir la transición si no es un business case. Entonces, se necesitan del entorno de los trillones para hacerla, me refiero a trillones, perdón, americanos, pero se necesitan trillones del gap ahora mismo de lo que se está financiando y la necesidad. Entonces, necesitamos tener estructuras, tanto estructuras bancarias o no bancarias. O sea, realmente lo que está claro es que se necesita capital privado. No se descarta en absoluto, y yo creo que es muy, muy importante, el capital público, o puede ser otro tipo de funding, filantropía, etcétera. Pero esto sin capital privado no sale. O sea, la cantidad es tan ingente que es imposible. Entonces, lo que tenemos que hacer es estructuras de capital, estructuras de financiación que consigan que todo esto sea bancable y, bueno, y también progresar en las tecnologías, porque hay tecnologías que no son maduras o tecnologías que sí son maduras pero no son bancables. Entonces, volviendo al punto que comentaba antes, esto o es un business case o salen los números, obviamente no va a haber capital disponible para hacer las inversiones. Entonces, yo creo que esas son las 2 principales claves que impiden que el dinero llegue, porque dinero hay, liquidez hay muchísimo. O sea, desde luego, ese no es el problema es que no está llegando. Claro, Nadia Calviño antes hablaba, ¿no?, de que efectivamente existe ese dinero y ella se mostraba, no voy a decir optimista, pero sí que con buenas perspectivas, ¿no?, de que se podría acelerar esa transición. Elena Pita, ¿cómo se hace para movilizar esos recursos privados? Bueno, yo creo que la clave está en un poco muy relacionada con todas las cuestiones que hemos estado hablando esta mañana, pero que al final se puede resumir en que cada euro que se invierta contribuya de alguna manera a un modelo descarbonizado y resiliente. Y bueno, para eso hay que alinear estos flujos de capital, hay que conseguir que ese capital privado vaya en el sentido de la transformación que queremos emprender. Para eso necesitamos, por una parte políticas, hemos hablado mucho del entorno normativo. Y yo creo que en ese sentido hemos avanzado bastante. Tenemos una ley de cambio climático, tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, tenemos la Estrategia de Transición Justa, el Plan de Adaptación, la Estrategia a Largo Plazo y muchas otras normas más transversales, porque el cambio climático, como ya hemos visto, pues afecta a todos los sectores. Pero no es suficiente y eso tiene que ir también acompañado de otra cuestión que ha salido esta mañana y es todo lo relacionado con el acompañamiento a los sectores y los incentivos. Ahí lo mencionaban también en el panel anterior, la importancia que ha tenido el plan de el PRTR, ¿no?, el plan de recuperación, porque realmente sí que se ha conseguido etiquetar cambio climático, que un 40% de los fondos tuvieran que estar orientados ahí y la integración del principio de NSH con sus luces y sus sombras, pero que sí que ponía como prioritario que los fondos se dirigieran hacia ahí.
Es verdad que tenemos que seguir construyendo sobre eso, inventando nuevas herramientas. Ahora vendrá el Plan Social para el Clima y luego hay otros incentivos como el registro de huella de carbono, por ejemplo, que lleva un larguísimo recorrido con más de 5.000 entidades que ya están registradas y que ponen un poco, orientan ese camino. Y yo también diría que muy importante todos los aspectos vinculados con comunicación y diálogo con la sociedad. Y eso yo creo que también es un aspecto que yo creo que está muy bien identificado en el enfoque que comentabas de estos informes, que estoy deseando leerlos, porque realmente estamos hablando de un importantísimo cambio estructural que también tiene que ir acompañado de un cambio cultural. Y en el resumen de las barreras de las que hemos hablado, hay muchas que están vinculadas con estos aspectos de comunicación y diálogo. Nosotros, como puente entre el mundo financiero y la política, hemos trabajado, por ejemplo, en el Libro Verde de Finanzas Sostenibles y yo creo que eso ya se ha hablado mucho en el panel anterior, o sea que sí que hay instrumentos y sí que hay ideas y grupos de trabajo involucrados en eso, pero no quería terminar sin mencionar una cosa que también creo que la acabábamos de decir, y es la importancia de la financiación de la adaptación. Muchos de las tecnologías o de las sendas de descarbonización industriales que tenemos que financiar sí que tienen un business case más claro. En la adaptación hay un componente de beneficio social o de beneficio global que lo hace más complejo y que exige que le dediquemos también pensamiento y esfuerzos para ver qué instrumentos innovadores podemos tener, cómo podemos realmente establecer algún tipo de compensación por los servicios ambientales, etcétera, etcétera, que nos permita que la financiación de la adaptación no se quede atrás. Muy importante esto que dice. Recordaba Nadia Calviño esta mañana esa reflexión que se ha hecho tantas veces, ¿no? De hacer la transición ecológica es caro, pues prueba a no hacerla y verás lo caro que sale, ¿no? Y efectivamente invertir en adaptación hoy es absolutamente fundamental y esperemos que podamos invertir en adaptación cuando no hay tragedias para evitar que haya y que la inversión que se haga para recuperar nuestras tragedias, y obviamente estoy pensando en Valencia, sea también en clave de adaptación, ¿no? Por lo tanto, la adaptación como una cuestión transversal, como imperativo en estos momentos con lo que hay. Ignacio, comentaba Elena ahora uno de los temas claves que también ha salido mucho en el grupo de trabajo de vehículo eléctrico, en el que habéis participado de manera muy activa, y es esas medidas de acompañamiento que se van haciendo a los diferentes sectores, que son distintas en la parte de agroalimentación, distintas en la parte de rehabilitación de edificios y, por supuesto, no tiene nada que ver lo referente a movilidad. En vuestro caso, esas medidas de acompañamiento, esas medidas que se han ido planteando, ¿suponen una ayuda real, práctica? ¿Están incentivando? ¿Necesitan avanzar en otras líneas? Bueno, antes de nada, muchas gracias a Linea, ¿no? Por esta oportunidad y por estar en este encuentro y participar además en el think tank, en el foro, ¿no? La respuesta corta es sí. La respuesta larga es bastante más complicada. Antes de nada, yo creo Tienes que... tiempo, no 2 horas, pero tienes tiempo. Es que no lo veis, pero tenemos allí un reloj presionando, ¿no? Yo creo que es bueno poner en contexto que el sector automoción en Europa supone casi el 20% del gasto de I+D+I de toda Europa. Es decir, dentro de ese sector, además, dentro del sector de automoción, el único vector de crecimiento y donde están las principales inversiones es el vehículo eléctrico. Si no conseguimos hacer que el vehículo eléctrico estalle, por decirlo en el buen sentido de la palabra, en Europa, lo que vamos a tener no es un problema de automoción, que lo vamos a tener un problema socioeconómico en Europa, ¿no? Con lo cual, es muy importante que estos incentivos funcionen. Como comentabas, hay incentivos que existen, los famosos MOVES para la compra de vehículos o los PERTE desde el punto de vista industrial, con los fondos europeos, los Next Gen. Y lo que es importante es que esto sea una apuesta de país / apuesta de continente. Yo creo que el sector necesita una reforma estructural para poder ser competitivo con respecto a competencia extraeuropea, que se rige por normativas mucho más laxas que las nuestras, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista laboral. Necesitamos una reforma estructural. El secreto de los países que están liderando el vehículo eléctrico, que bueno, primero es China, pero en Europa, si nos centramos en los países que están liderando el vehículo eléctrico, como puede ser Noruega, como puede ser Bélgica, como puede ser Portugal, su secreto viene de una reforma fiscal. Con lo cual necesitamos un marco que nos permita no solo tener que estar renovando un MOVES cada 6 meses, sino que tengamos una reforma estructural que sea una apuesta de país, como fue en su día las renovables, que se han convertido en una ventaja competitiva
Y como bien ha dicho esta mañana Gonzalo Sá de Miera, si el automóvil se tiene que convertir en una ventaja competitiva, tiene que ser una apuesta de país y de continente, y eso requiere de reformas estructurales que van más allá de los incentivos que está habiendo hoy en día, que están bien y funcionan, pero es necesario dar un paso más allá. Y sí quería comentar el comentario que se ha hecho sobre inversión pública e inversión privada. Yo creo que esto es una cuestión de corresponsabilidad. No vamos a hacer que esto ocurra en un sector solo. Necesitamos, en el caso de automoción, necesitamos al sector energético, necesitamos al sector bancario. Y un dato, por cada euro en los PERTEs que ha invertido el sector público, se han invertido entre 4 y 5 euros en el sector privado. Ha arrastrado, tiene una capacidad de tracción de entre 4 y 5 veces más en el sector privado. Es decir, el PERTE de vehículo eléctrico, que han sido unos 4.000 millones, ha conseguido movilizar unos 20.000 millones de las empresas, de los fabricantes, para proyectos de electrificación. Una buena práctica, por tanto. Sí. Fernando, en el sector de la alimentación, comentaba antes Ana Belén en la presentación que conforme el grupo de trabajo iba avanzando, comprobábamos que la conversación sobre cómo transformar todo el sector agroalimentario en clave de sostenibilidad necesitaba todavía mucho tiempo. Interacción entre los actores, conocimiento, empatía. Es una conversación que necesita mucho tiempo, mucho mimo y mucho trabajo. Siempre hace falta dinero para hacer las cosas, siempre, ¿no? Y ahí también. Pero si tuvieras que decir, en el caso de tu sector, toda la parte de cadena agroalimentaria, ¿qué sería lo fundamental? No solamente la inversión, que ya damos por hecho que sí, que va a hacer falta, sino ¿qué otros retos destacarías tú como propios de ese ámbito? Bueno, muchas gracias, Cristina. No quería dejar de señalar mi agradecimiento y también mi enhorabuena por esta jornada, Isabela, Ana Belén. No sé si hay algún país europeo que haya tenido la jornada de hoy sobre su futuro, pero este sin duda es un grandísimo evento para reflexionar, ¿no? En el caso de la cadena agroalimentaria, en muchas ocasiones lo que pretendemos es tratar de señalar la diferencia entre opinión pública y opinión publicada. Porque en muchas ocasiones tenemos elementos que distorsionan la imagen de la realidad de la cadena. Cuando vamos a los datos, esta imagen es muy relevante. Somos el segundo país más diversificado del mundo en producción agroalimentaria. En España se producen todos los productos, todos los alimentos que se producen en el continente. No hay ningún alimento que no se produzca dentro de nuestro territorio. Somos una pequeña Europa. Tenemos una importancia enorme en la balanza comercial española. Somos el cuarto país exportador y somos una potencia agroalimentaria en el mundo. Llegamos a 130 países en el mundo y somos la primera industria. Dicho esto, pues parece ya llamativo por encima del automóvil. Y es bueno que aquí estemos. Y quería ser muy concreto en lo que a mí me parece que dónde están las brechas. Lo mismo que es una gran potencia alimentaria, es una potencia muy diversa, muy heterogénea, donde conviven distintas velocidades de adaptación. En el informe que habéis publicado aparece muy claramente. La gran industria, la gran explotación, está realizando el ejercicio de adaptación hacia la sostenibilidad de una manera mucho más acelerada. Pero, sin embargo, la mayor parte del tejido empresarial que se sustenta en pequeñas y medianas explotaciones y en pequeñas y medianas industrias transformadoras que tienen una repercusión territorial enorme, con una influencia económica enorme, tienen un problema de adaptación. Ahí aparece la primera brecha que creo que debería de señalarse ese foco. Y luego hay que buscar factores limitantes. El principal factor limitante, desde mi punto de vista, es el agua. Para regular
el uso del agua, lo mismo que los incendios se apagan en invierno, para regular el agua es cuando llueve, y ha llovido bastante. Luego, la ventana de oportunidad en España, ya me refiero, sobre regulación de este recurso, cooperación institucional, cooperación público-privada, está ahí. Y luego, tratar de que la discusión europea sobre la integración europea no nos lleve a lugares equivocados. El primer lugar equivocado, desde mi punto de vista, es renacionalizar las políticas. Nosotros somos el segundo país receptor de fondos públicos en materia agrícola, bien sea a través de la PAC, bien sea a través de FEADER, explotaciones e industria. No nos interesa para nada que Europa se racionalice. Nos interesa mucho más el discurso que hemos podido escuchar al principio de la jornada, buscar una mayor integración europea y no una reconsideración de este sector y de este mercado. Está pasando en esta mesa lo que ha pasado en los grupos de trabajo, y es que conforme íbamos avanzando en las discusiones, veíamos que había muchos temas transversales. Hay cuestiones propias de cada sector. Efectivamente, las dificultades de financiación son propias de todo el conjunto de la transición, pero especialmente en la parte de rehabilitación de edificios en clave de eficiencia energética se hacen más constatables, también por falta de instrumentos muchas veces, ¿no? En el sector de la automoción, aunque han hecho hincapié en toda la parte de las medidas de acompañamiento, pero hay cuestiones también transversales que tienen que ver con cómo activar el mercado, cómo comunicar, que decía antes también Elena, etcétera, ¿no? Y en la parte de cadena agroalimentaria, además de lo que decía Fernando, se constataba también la necesidad de manera mucho más transversal de poner en valor este sector en la conversación pública y lo que puede aportar, transformarlo en clave de sostenibilidad. Mario, desde la parte de una organización como es ECODES, vosotros habéis participado en los debates y efectivamente habéis podido constatar todas estas líneas transversales de cuellos de botella que son no solamente los propios de cada sector, sino los que comparten todos, ¿no? A tu juicio, ¿cuáles serían los que más están impidiendo poder avanzar? Bueno, lo primero, déjame un minuto solo para agradecer a Linea, ¿no? Los espacios que ha ido creando, ¿no? Porque creo que son importantes, ¿no? Para ver sobre todo los puntos de encuentro, ¿no? Los puntos comunes y también los que no lo son, ¿no? Porque permite analizar y avanzar, ¿no? Esto es importante, crear estos espacios, sobre todo desde la perspectiva de una organización de acción y que trabaja en el territorio, ¿no? También con vulnerables, es importante tener estos espacios para poder de alguna forma compilar conocimiento y de ahí que se puedan transformar en puntos de acción. Este es el primer paso. En segundo lugar, la transversalidad. Yo creo que hay que ver un poco el paraguas en el que nos movemos, ¿no? Hablabais antes de los gaps que hay, ¿no? a nivel de financiación, ¿no? De esta transición. Partiendo de que la transición siempre va a ser imperfecta, como la propia definición de transición es. En primer lugar, yo creo que hay que empezar también a priorizar y hay que empezar a ver que no puede haber café para todos. Hablábamos antes que a la vez que se estaban haciendo grandes inversiones en la transición verde se seguían manteniendo las subvenciones y ayudas a los combustibles fósiles. No tiene ningún sentido. ¿Cómo es posible esto? Es esquizofrénico. Por lo tanto, de alguna forma habrá que ser valientes y tomar decisiones, obviamente desde un concepto de transición justa que haga que aquellos sectores afectados por esa transición pues, no dejen a nadie atrás. Por lo tanto, es importante esto. Hace ya un tiempo, no me he ido por las ramas, voy a aterrizar donde tú me dices. Hace un tiempo... Oye, solamente con una mirada, ¿eh? Abay Analistas, que es quien ha hecho el estudio de Alinea, hizo un estudio para Greenpeace, el año 21, estábamos todavía medio saliendo de la pandemia, para ver qué cantidad de dinero, de PIB, hacía falta en este país para que lo llamábamos entrar en números verdes y que fuera realmente alineado con la transición. Y salía un 4,8%, un 4,8% del PIB. Digo este porcentaje porque ahora que estamos tan de moda con los PIBs y cuánto hay que invertir en defensa y no sé cuánto, pues te da una idea de la escalabilidad, de cuál es el reto al que nos enfrentamos. Y conectado con esto, ahora ya sí, aterrizo a lo que tú me comentas de las transversalidades y las barreras y los elementos de impulsión. Yo creo que tenemos una cierta tendencia a identificar las barreras y lo que no está funcionando está muy bien, porque nos permite avanzar, permite cambiar políticas, permite cambiar formas de actuar,
pero deberíamos también focalizar un poquito más, o al menos equilibrar en aquello que funciona bien. Porque si no, da la sensación de que todo lo malo es achacable a la transición verde, y no es así. Cuéntanos ejemplos. Ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la movilidad, ya que hemos sacado el tema, yo no sé hasta qué punto la problemática viene de si hay o no puntos de recarga o si hay menos coches, por lo tanto no hay puntos de recarga, no permite impulsar los puntos de recarga. Si uno hace un buen análisis de dónde están los puntos de recarga y cómo están funcionando, pues dirías, a lo mejor hay suficientes para empezar. La cuestión es cómo se comunica esto, qué acceso tenemos a la información. Podemos mirarnos en el espejo de países similares o hermanos como Portugal, porque un país con un PIB menor que el español tiene unos ratios mucho mayores que los de España. Por lo tanto, no siempre todo es culpa de las políticas públicas, de la regulación, de si hay o no hay, ¿lo estamos haciendo? ¿Nos estamos poniendo todos de acuerdo para que esto funcione bien o no? Otro tema importante, otra potencial barrera, por ejemplo, con la edificación, la rehabilitación. Evidentemente es un reto de proporciones, si me permite la expresión, bíblicas, ¿no? Rehabilitar una casa media que se construyó entre los años 60 y principios de los 80, de 70 metros, tampoco nos vamos a ir muy arriba, viene a costar en torno a 25.000 y 30.000 euros. Por lo tanto, cuando se establecen medidas de apoyo, de subvenciones, el problema que tiene la gente, ya no solo la vulnerable, sino la clase trabajadora, es que el porcentaje que tiene que aportar para recibir la ayuda no le llega. Por lo tanto, evidentemente son medidas necesarias, pero al final acaban terminando en clases medias, medias altas, que sí pueden de alguna forma aprovechar esa ayuda. Por lo tanto, este tipo de barreras transversales son muy importantes que se reflejen en estos espacios, porque realmente, al final y al cabo, para que la transición sea justa, realmente llegas a la conclusión de que para que haya masa crítica, lo que tiene que haber es una buena fiscalidad redistributiva y tiene que haber salarios más dignos, porque si no, no vamos a llegar con la subvención. Ahí es donde se ha centrado buena parte del trabajo de los diferentes grupos, en ver cómo se podían remover esos obstáculos. Isabel, en concreto con la parte de rehabilitación de edificios, que es el grupo en el que tú has participado, ¿cómo crees que están estos obstáculos a día de hoy para garantizar que pueden llegar a todo el mundo? Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que comentábamos antes sobre las ayudas públicas, yo creo que aquí toma toda la relevancia. Es verdad que no acaba de llegar, pues por distintos motivos, pero es verdad que la ayuda pública al final se tiene que canalizar de cierta manera que genere el incentivo, que hablábamos antes de incentivos. Entonces yo creo que actualmente esta es la diferencia entre el coste y la rentabilidad, aunque sea la rentabilidad percibida. Yo creo que es muy difícil en la rehabilitación de edificios ver que el coste normalmente es upfront, o sea, es ahora, por mucho que lo puedas financiar, incluso aún pudiéndolo financiar. Y la rentabilidad muchas veces ni siquiera es económica, hay veces que es de bienestar, de salud, o sea, es de calidad. Entonces, no se puede hacer este ejercicio fácilmente. Entonces, ahí es donde yo creo que tiene que entrar la ayuda pública para que escale. Y muchas veces esa ayuda está hecha, por ejemplo, a modo de subvención. Y yo creo que es más fácil escalar, por ejemplo, la financiación. Normalmente, y yo creo que antes se ha mencionado el blended finance, normalmente cuando tú puedes juntar financiación pública con privada, escalas muchísimo la privada. Es decir, tú puedes poner un aval, por ejemplo, y eso en realidad, a menos que haya un impago, no le cuesta al sector público, porque a nadie se le escapa que obviamente las ayudas públicas no son infinitas y tienen que estar muy bien usadas. Entonces, un aval, un tramo de primeras pérdidas, algo así, escala muchísimo, también baja el riesgo para las entidades, con lo cual somos capaces de dar más ayudas. Mucho de esto se solucionaría, sinceramente, teniendo una correcta contabilización de lo que es la naturaleza de lo que son los impactos. O sea, todas las externalidades, tanto positivas como negativas, no están bien integradas. Es decir, para alguien que hace una obra, volviendo al tema de las obras, pero esto aplica casi siempre a cualquier sector que pensemos, en el tema de las obras, el que contamina realmente ni se le está penalizando y el que está haciendo la obra tampoco se le está beneficiando. O sea, realmente no hay incentivos grandes. Por ejemplo, podemos tener en cuenta las CAEs, ¿no? O sea, los certificados de ahorro energético, pero son ínfimos en comparación con la obra. Entonces, realmente, o hay una modificación, que en algunos de los grupos de trabajo tratamos este tema, o sea, que puede darse. No, el instrumento no está mal, simplemente habría que modificar la cuantía.
Entonces, ahora mismo, sobre todo, sería una correcta contabilización de pérdidas y de ganancias. Y esto es trasladable prácticamente a cualquier proyecto de tipo ambiental. Pensar, por ejemplo, en el precio del agua. Si el precio del agua fuera el correcto, probablemente muchos de los proyectos de agua serían mucho más rentables, incluso no necesitarían ayudas públicas. Esto sí que ha salido de manera transversal en todos los grupos de trabajo. Elena, la falta de unas métricas que se puedan estandarizar, ¿no? Una forma de reportar que se pueda medir, que sea fácil, pero que al mismo tiempo sea efectiva y que sea verificable de alguna forma, ¿no? Bueno, esto ha sido siempre un reto desde hace muchísimo tiempo. Se ha ido avanzando, pero yo no sé si estamos todavía en un momento en el que esas métricas y esas metodologías estén lo suficientemente estandarizadas como para que permitan esto que Isabel decía. Esto de las métricas me recuerda a mi vida anterior, donde en vez de en el ámbito del cambio climático trabajaba en el ámbito de la biodiversidad y siempre decíamos, bueno, es que los de cambio climático lo tienen chupado porque tienen la tonelada de carbono. Nosotros sí que tenemos difícil esto de las métricas. La tonelada de biodiversidad es más complicada. Sí, y la adaptación también. No, claramente las métricas siguen siendo un reto y yo creo que en el panel de esta mañana se han lanzado unos mensajes muy importantes a este respecto. Yo creo que primero hay que subrayar la importancia que tiene esa transparencia, la transparencia, el reporte y la taxonomía, y yo creo que en el panel ha quedado claro y realmente creo que los informes nos muestran que sí que ha servido para impulsar inversiones en descarbonización. Y también que la simplificación no tiene por qué ser desregularización. O sea, estamos de acuerdo en que hay que ponerlo fácil y hay que incorporar las lecciones que vamos aprendiendo, pero desde luego eso no tiene que llevarnos a una menor ambición. Yo creo que también me ha gustado el mensaje, y no estoy diciendo nada nuevo, pues que ya lo han dicho esta mañana. Pero es muy importante que se diga y que se subraye. Me ha gustado un poco el mensaje en positivo, porque creo, y en eso, mira, también estuve acompañando a la vicepresidenta en los diálogos de cambio climático de Petersberg, que son una antesala de la COP y un poco un termómetro del estado de ánimo. Y yo creo que esa es otra idea importante a resaltar. La agenda de Europa es la agenda verde y no solo de Europa, hay muchos países que están ahí. Bueno, Estados Unidos tiene una agenda que es la suya, pero la nuestra es esa apuesta. Entonces yo creo que todo esto va en esa dirección. Necesitamos medir, necesitamos transparencia, necesitamos reportes, necesitamos que eso sea realista, hacerlo y no simplificar demasiado, pero sí lo que haga falta y seguir avanzando por este camino. Ignacio, decía antes Mario, cuando hablábamos de problemas transversales, la cuestión de la comunicación y ponía el ejemplo de los puntos de recarga. Realmente, ¿qué posición ocupa en la lista de cuellos de botella, de nudos, ¿no? En la lista de problemas para la aceleración del vehículo eléctrico? ¿Qué posición ocupan los temas de comunicación? Elena, yo te puedo dar KPI si quieres, y puntos de medición. El volúmenes, toneladas, lo que quieras, si necesitas... Sí. No te preocupes. Espera un momento, me dicen que si te puedes acercar un poquito más el micro. Aquí, ¿se me oye? ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Sí? Espera, coge este. Vale. Bueno, puntos de recarga. Puntos de recarga. Pues se puede hablar mucho de puntos de recarga y comunicación. Y es cierto que yo creo que también los fabricantes quizá no hemos sido capaces de contar bien y comunicar bien lo que es el vehículo eléctrico, ¿no? Yo creo que aquí sí hemos ido aprendiendo en la última etapa, en los últimos tiempos, que siempre vamos un poco a la defensiva, ¿no? Siempre respondiendo con respecto a otros relatos, cuando realmente el vehículo eléctrico es una realidad, lo es. España es cierto que va a la cola, es uno de los países que está a la cola de Europa, pero muchísimos países en Europa, por ejemplo Noruega, ya tiene un 90% de penetración de vehículo eléctrico y realmente quien está tirando el vehículo eléctrico es China, ¿no? Que el 60% de las ventas mundiales ocurren en China. Entonces es cierto que en materia de comunicación yo creo que en España y en algunos países de Europa no hemos sido capaces de contar cómo el vehículo eléctrico es una realidad, cómo hay puntos de recarga, se puede viajar en vehículo eléctrico. Es cierto que si queremos cubrir los objetivos del PNIEC, pues tenemos que avanzar mucho, no solo en ventas de vehículo eléctrico, sino también tiene que incrementarse mucho la recarga, pero a día de hoy puede hacer.
Y es cierto también que no hemos sabido, tanto sector público como privado, de comunicar dónde están esos puntos de recarga, ser didácticos con el vehículo eléctrico, didácticos con el ciudadano para que entienda cómo es el proceso, cómo es la experiencia, cómo es el Customer Journey y cómo en lo que llamamos el TCO en el mundo del automóvil, el Total Cost of Ownership, pues la adquisición de un vehículo eléctrico hoy en día, pues en la mayoría de los casos ya es bastante más rentable y más eficiente que la adquisición de un vehículo de combustión, ¿no? Con lo cual sí es cierto que en materia de comunicación y en materia de ser más didácticos, pues tenemos deberes que hacer todavía. Recupero. Bueno, entonces quedamos que la comunicación sí que forma parte de la lista de problemas, aunque probablemente no esté en el top, sino que harían falta más cosas, ¿no? Si acudimos, Fernando, al mundo del ámbito agroalimentario, cuestiones como las que se han planteado, el tema de los datos, las métricas, la comunicación, también aplican allí. ¿En el mismo nivel de prioridad, dirías tú, o de forma distinta? Perdón, ¿me puedes repetir? No te he Sí, oído bien. sí, es que no sé si se está escuchando bien. ¿Sí? Vale. Que decía que estábamos comentando, ¿no? Estos retos transversales que nos Sí, decía sí. Mario, ¿no? Temas de comunicación, falta de métricas, de datos que sean homologables, todo esto, ¿cómo está aplicando al sector de la agroalimentación en materia de sostenibilidad? Bueno, yo creo que no hay un problema de métricas para poder analizar la situación de partida y poder extrapolar, ¿no? Probablemente sea uno de los sectores más conocido en términos estadísticos de todos sus componentes, ¿no? No lo veo. Yo creo que influye mucho más la incertidumbre, la inestabilidad. Y aquí quiero hacer una llamada de que estamos hablando de cómo puede influir la prioridad de la sostenibilidad en la competitividad de la cadena agroalimentaria y pasado mañana lo mismo tenemos que cambiar radicalmente nuestra visión, porque pasado mañana se va a hacer público lo que puede ser un shock arancelario que va a modificar sí o sí los mercados internacionales en la alimentación. El sector alimentario con total seguridad no va a estar al margen de la guerra comercial, entre comillas, que se pueda abrir. Perdona, pero has abierto tú el melón. Entonces te voy a tener que hacer la pregunta del millón. ¿Cómo se responde a eso? Sí. Que previsiblemente vamos a conocer en 48 horas, Sí. sin renunciar a los objetivos de sostenibilidad en materia de cadena agroalimentaria? Bueno, la gran pregunta. Desde mi punto de vista, lo voy a resumir por mi tendencia a haber sido responsable de comunicación. No creáis que la comunicación es la responsable de los problemas. En muchos casos se le achaca a la comunicación los responsables de la política, ¿no? Entonces, no creáis mucho que la comunicación vaya a resolver grandes cosas si no se tiene una política clara hacia dónde caminar. Para mí, el futuro de la Unión Europea en materia alimentaria, siendo una potencia mundial, tiene que sustentarse en un modelo de las 3 S, que sean alimentos sanos, somos líderes en alimentación sana. España es líder en la dieta mediterránea, tenemos que recuperar como valor estratégico la dieta mediterránea vinculada a la salud. 2, tienen que ser alimentos seguros, somos líderes en trazabilidad. Y cualquier problema de riesgo alimentario automáticamente está normativizado y se gestiona de una manera ejemplar. Y 3, sostenibles. Y ese es el label del futuro europeo. Alimentos sanos, seguros y sostenibles. El problema es que para conseguir la tercera S, como imagen de marca europea, queda por realizar mucho trabajo, pero estoy seguro que Alinea se va a meter ahí para tratar de encontrar soluciones. Bueno, te he metido en un embolado, pero ha salido muy bien, ¿eh? Yo sabía que te lo sabías, así que fenomenal. Creo que esas 3 S se podrían aplicar a los 3 sectores, ¿eh? Porque cuando hablamos de edificios, sobre todo en eficiencia energética, que también es salud, también es seguridad, cuando hablamos de movilidad, que también es salud, también es seguridad,
aplicamos la tercera S de sostenibilidad a los tres. Entonces, yo creo que has descrito muy bien los grandes retos. Se nos está acabando el tiempo, pero quiero mirar al futuro. Mario, déjame que empiece por ti. Si ahora mismo, en todo este contexto que más o menos ha ido dibujando a lo largo de la mañana y en estas intervenciones también, si tuviéramos que ver cuáles serían prioridades de carácter transversal para el conjunto de los sectores que ayudaran a acelerar esa transición justa en el contexto, insisto en esto, en el contexto actual que estamos viviendo, lo digo porque si esta pregunta la hubiéramos hecho hace 3 años, igual sería diferente la respuesta. Y si la hacemos dentro de 3, seguro que también. Pero en el contexto actual, si tuviéramos que definir cada uno de nosotros un reto, una cuestión, no tiene por qué ser una política pública, puede ser el elemento que queráis, que ayude a acelerar la transición, ¿cuál sería? Intentemos pensar en cuestiones más transversales. Vale. Yo creo que el principal reto es buscar la sinergia que hay entre estos 3 sectores. Y digo porque estos 3 sectores afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas, es decir, afectan a lo que comemos, cómo nos movemos y la energía que consumimos. Por lo tanto, hay que conseguir transmitir que esta apuesta por el Green Deal realmente va en beneficio del bienestar de la ciudadanía. Y creo que es la única forma que va a tener Europa de tener una posición, me voy a lo geopolítico también, respecto a las 3 grandes potencias que quieren de alguna forma condicionar el futuro, ¿no? Esto significa también, si buscamos esas sinergias, que tienen que permitir no solo que vivamos mejor, sino que haya una industria competitiva, pero competitiva en clave verde, y que también permita de alguna forma demostrar al mundo que es la vía a seguir. Si lo que queremos es imitar lo que está haciendo Trump, lo que está haciendo Putin o lo que está haciendo el líder chino, vamos mal. Por lo tanto, a la hora de asignar luego los fondos, hay que elegir muy bien cómo se prioriza de forma que sea equitativo. Y en ese sentido, lo que no podemos hacer es siempre seguir bebiendo y sorbiendo a la vez. Si apostamos por lo verde, entonces hay que empezar a desescalar todas aquellas ayudas que van a lo fósil, porque no pueden convivir los dos mundos. Por supuesto, apoyando a los sectores, llamémosle entre comillas perdedores, para que nadie quede atrás. Pero yo creo que llega el momento en que Europa apueste de verdad por cuál es su papel en el mundo. Y su papel en el mundo o es verde o no va a serlo. No hemos hablado hoy, bueno, yo no he estado en todas las sesiones, pero creo que no ha salido el tema de la vulnerabilidad de algunas inversiones. Lo hemos visto esta noche con Repsol. Lo digo por tener un tema también en la ecuación de meterlo. Fernando, desde tu punto de vista. ¿Sobre? Esa visión, esa propuesta transversal de futuro para acelerar la transición. Bueno, yo creo que la primera visión tiene que ser la cooperación. Sin cooperación es imposible abordar un problema de esta naturaleza, de este reto, ¿no? Y la cooperación tiene que pasar por la colaboración público-privada, de la que hablamos, pero que hay poco resultados efectivos, y por otro lado de la cooperación institucional. Y en este sentido, digamos que el ambiente político-institucional que tenemos en el país va en dirección contraria. De manera que esto debiera de ser una llamada cuestión de Estado, porque no solo depende nuestra visión en España, sino que es imposible aislar esta visión de la visión europea. Por tanto, en la medida que tengamos una visión europea, la traslación hacia nuestro país nos ayudará más que nos perjudicará. Cooperación institucional dentro de un marco de ámbito europeo. Sí, Elena, directora de la Oficina Española de Cambio Climático y con una enorme experiencia en temas de biodiversidad. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que la idea que querría resaltar es que, como estábamos diciendo, existen unas políticas de cambio climático, un entorno normativo, ayudas, etcétera, etcétera, y la transición ecológica está en marcha. Queda mucho por hacer, hay que ir más rápido, pero está en marcha y yo creo que sabemos lo que tenemos que hacer y el carril está ahí. Y de hecho, España ha conseguido desacoplar su crecimiento económico de sus emisiones, lo cual yo creo que es un indicador muy claro y una señal que hay que trasladar también a otros países para convencer de esta apuesta. Y el éxito y la medida transversal que yo resaltaría es la integración de los aspectos sociales.
creo que esa ha sido un poco la clave, creo que esa ha sido sin duda, ¿no? Un poco, ha sido la clave del éxito, y creo que el hecho de incorporar el análisis socioeconómico en la elaboración de esas políticas y la prioridad de la transición justa es fundamental para que ese cambio y esa transición sea sostenible en el tiempo. También los aspectos ambientales, sucias bases de la naturaleza, pero específicamente esta es la idea que resaltaría. Sí, porque sería impensable creer que cambios en materia energética o en cuestiones ambientales no van a tener un impacto social y económico. Por lo tanto, tenemos que verlo como un todo. Aunque luego, desde el punto de vista del análisis, lo separemos para analizar mejor, pero la visión efectivamente es de conjunto. Muchísimas gracias. ¿Isabel? Pues yo volvería al tema de la contabilidad real de los impactos, porque yo creo que esto, si una familia vulnerable, por ejemplo, volviendo de nuevo también al tema de la vulnerabilidad, sobre todo en el tema de edificios, que yo creo que es un lastre, además se ve claramente, las reformas van en línea con la socioeconomía de cada familia, pues yo creo que si se benefician de cualquier obra, si se les ayuda, en vez de multar, por ejemplo, porque esto puede ser o la zanahoria o el palo, ¿no? Pues, o de ambas, pero es muy fácil que se queden descolgados. Y luego otra cosa, me gustaría hablar yo sí que haría énfasis en agilidad administrativa, porque se nos pide mucha agilidad de la industria, a los bancos, en general, y bueno, y aquí me lo podrá decir mi compañero de mesa, pero que yo sepa, un año para que desbloqueen un punto de carga, ¿no? 2 años, un punto de carga perfectamente ya montado, simplemente sellado hasta que te dan un sellito. Entonces, no puede ser. O sea, si a nosotros se nos exige, yo creo que la administración tiene que estar a la altura de la urgencia. Entonces, yo lanzaría por ahí el mensaje. No ha salido en este panel, pero lo podrán ver ustedes en el informe detallado. Este es uno de los puntos clave en los 3 sectores, los 3 grupos de trabajo. Agilidad administrativa, cada uno aplicado de forma diferente a las dificultades de cada sector, pero agilidad administrativa. Creo que era Gonzalo Sáez de Mira el que lo decía esta mañana también, ¿no? Que decía es que tenemos que agilizar, no se trata de simplificar, se trata de agilizar el permitting, todos los trámites que necesitamos poner en marcha, ¿no? para impulsar esto. Ignacio, desde el punto de vista de alguien que lleva años ya trabajando para impulsar la transición en un asunto tan complicado como la movilidad, ¿cuál sería ese gran reto transformador mirando a futuro? Pues ahora mismo yo hablaría fundamentalmente casi de 3 puntos, ¿no? Uno, campeones industriales, lo ha comentado Leta esta mañana en su ponencia, como estamos en una situación en la que tenemos que impulsar a esos campeones industriales de una manera incluso casi paneuropea, ¿no? Y sabemos hacerlo, lo hemos hecho en el pasado, lo hemos hecho muy bien, se llama Airbus, y yo creo que tiene que ser un modelo de inspiración para muchos sectores industriales de cómo podemos dar pasos en esa integración europea, que me lleva al segundo punto, que sería priorizar cadenas de valor. Es decir, ese modelo nos puede llevar a definir cuáles son las cadenas de valor prioritarias, semiconductores, hidrógeno, talento, y tener políticas que sean holísticas y que puedan ser aplicables a diferentes sectores y a diferentes países. Y el último, que yo creo que es un poco el que estamos pidiendo todos, es esta unificación regulatoria. Somos expertos en regular en Europa y lo que tenemos que hacer es que esa regulación sea una ventaja, sea una barrera. Tenemos que hacer que esa regulación nos haga más ágiles, nos haga ser más rápidos y tenemos que convertir la regulación en una oportunidad. Muchísimas gracias a los 5. Llevamos muchos años leyendo a Mariana Mazzucato y hablando de sus misiones, ¿no? Y de repente hemos descubierto Airbus. Lo digo porque sale como ejemplo en un montón de foros, ¿no? No es exactamente lo mismo, porque Mazzucato ha hablado de otras características, pero se le parece en algunas cosas. Y efectivamente, fíjense qué curioso, que hablaba antes Ignacio que hay que hacer de los temas de movilidad verde o sostenible una misión o una estrategia país, incluso continente, decía, ¿no? Pero es que Fernando Moraleda decía, ojo, que el sector de la alimentación no podemos verlo solamente desde España, hay que verlo en el marco europeo. Elena Pita, que viene de dirigir la Fundación Biodiversidad muchos años, ahora mismo sabe que el futuro se juega en negociaciones multilaterales y que Europa ha liderado y tiene que seguir liderando. Ella ha dicho, la agenda de Europa es la agenda verde, que por cierto
creo que tenemos que resaltarlo, ¿no? E Isabel sabe perfectamente que los mercados no son mercados de ámbito nacional, sino que necesitan integrados y que esos instrumentos tienen que ponerse. Nada que decir de una organización como ECODES, que lleva años, como otras entidades sociales y ambientales, trabajando desde lo local, pero pensando en lo global, con ese viejo lema, ¿no?, del movimiento ecologista, Mario, pero sobre todo sabiendo que los grandes retos necesitan de redes y de políticas, al menos europeas y en la mayoría de los casos internacionales. Con lo cual yo creo que quedan claros. Fíjense qué curioso, cada uno de ellos han dicho un reto distinto para terminar, pero todos confluyen en una misma idea. Y eso es lo que nos ha ido pasando en los 3 grupos de trabajo que hemos ido teniendo. Que desde visiones distintas de lo público, de lo privado y de lo social, y desde prioridades diferentes, luego se veía que se iba generando un campo semántico común, que era el que definía esa lista de obstáculos a remover que hemos visto para cada uno de los 3 grupos. Yo también voy a decir cuál creo que es el reto para mí. Y el reto para mí es que se habiliten espacios, más espacios como este de Alinea, donde partiendo del conocimiento científico, las diferentes visiones de lo público, lo privado y lo social se pongan a trabajar para identificar obstáculos y sobre todo también para aportar soluciones. Además, con una actitud, yo creo, ahora que estamos aquí en sede académica, con una actitud de honestidad intelectual, que consiste en reconocer que no sabemos cómo se hace esto. Es la primera vez que hacemos una transición así, no sabemos cómo se hace. Pero eso no impide que nos tengamos que poner manos a la obra. La honestidad intelectual implica que necesitamos ir evaluando continuamente lo que hacemos para saber si funciona, si no funciona o si funciona a medias. Con lo que funcione, a seguir más. Con lo que no funcione, marcha atrás. Con lo que funciona a medias, vamos a ver qué parte hay que mantener y qué parte no. Pero creo que esa es la actitud que hemos tenido todos los integrantes de los 3 grupos de trabajo que hemos estado en la línea, de las personas y las organizaciones que lo han apadrinado y amadrinado, en realidad ha sido más amadrinado, y la actitud que creo que tenemos que seguir trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias.